Y es que en cualquier venta hay dos ventas reales. Hay una venta principal y una venta secundaria. La venta secundaria es tu producto, tu servicio. La venta principal eres tú. ¿Cómo hacer que un cliente recuerde tu oferta, pero por encima de cualquier competidor? Las personas harán cualquier cosa por aquellos que alienten sus sueños, justifiquen sus fracasos, alivien sus temores, confirmen sus sospechas y les ayuden a lanzar piedras a sus enemigos. ¿Por qué nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a compartir este rato contigo. La verdad es que tenía muchísimas ganas de tener esta oportunidad. Y bueno, contesta tu pregunta. Pues por poder, simplemente por poder, porque nos encanta tener el poder. Y cuando tú decides, cuando tú tomas la decisión de compra, tú eres el sujeto activo, tú eres la persona que está diciendo, no, no, perdónate, yo decido cuándo me quiero llevar esto. De hecho, tú fíjate, si yo te dijera ahora mismo, Alicia, cuéntame la historia de ese micrófono que tienes ahí encima de la mesa. Tú no dirías en ningún momento, pues mira, es que este micrófono lo vi en no sé qué sitio, hice una comparativa y me lo vendieron. Tú siempre dirás, me lo compré, Claro. aunque en realidad te lo estaban vendiendo. Pero es que odiamos que nos vendan cosas. De hecho, si te das cuenta, en castellano incluso tenemos una expresión que es terrorífica, que decimos, me han vendido la moto cuando me han engañado. Sí. La venta tiene una imagen terrorífica de la que evidentemente debemos ser capaces de salir, y es por eso precisamente, porque no nos gusta que nos vendan nada. Nos encanta ser nosotros los que tenemos el poder, nos encanta ser nosotros los que tomamos las decisiones. Y además, cuando nos están vendiendo, la sensación que tenemos, la sensación que tiene nuestro cerebro, es que somos unos pobrecitos ingenuos donde llega el malvado vendedor a engañarnos. Y lo que hace es activar a saco lo que es nuestro cerebro reptiliano. En los años 70, un neurólogo americano desarrolló una teoría diciendo que el doctor McLean, diciendo que teníamos tres sistemas cerebrales que convivían. Un sistema reptiliano, que básicamente lo que quiere es que sobrevivamos, un cerebro límbico que trata las emociones y el cerebro racional, que es el que nos hace pensar y es el que es capaz de que tú seas capaz, por ejemplo, de hacer este podcast. Vale, pues cuando un vendedor se te acerca, cuando tú estás a tu bola tranquilamente en una tienda y el vendedor se te acerca con esa frase maravillosa de ¿puedo ayudarle en algo? O Claro. sea, se nos activan todas las defensas. De hecho, llegamos a medirlo, llegamos a medir cuánto tiempo se disminuía el tiempo de permanencia en tienda ante esa pregunta. Y descubrimos que en el caso de las mujeres, el tiempo medio de permanencia en tienda, cuando un vendedor se acercaba y decía, ¿puede ayudarte en algo?, disminuía en un 30%. En un hombre, en un 65%. O sea, literalmente nos estaban echando a patadas de su tienda. De hecho, si vas últimamente o vas a un Zara últimamente, verás que ya no te dicen nada. Ya Sí, no dicen nada, porque saben, ya son conscientes, les ha costado mucho comprenderlo, pero ya son conscientes de que esa pregunta lo que genera al final es más rechazo que otro tipo de cosas. me encanta esto y sobre todo divulgarlo, que al final es el fin de Más que Marketing Podcast, es esas conversaciones que tenía en privado, pues llevarla a los emprendedores, llevarla a la calle, como digo yo, a los oyentes, porque que un pequeño cambio puede transformar nuestro negocio, porque si de cada cliente están saliendo constantemente por una única pregunta que le estamos haciendo o que estamos queriendo servir y estamos haciendo lo contrario, pues es maravilloso conocerlo. Yo digo que en la información al final está el poder. Ujú. Rafa, antes que empecemos a hablar muchísimo más sobre esto, porque sé que va a ser interesante, ¿quién es Rafa o quién es Rafael? Desde que el mundo le dijera quién realmente tenía que ser. Pues a ver, Rafa siempre lo que ha sido es un tipo curioso. O sea, siempre he sido súper curioso, siempre me ha gustado estar metido en cosas nuevas. De hecho, yo siempre pienso que he nacido en una época equivocada porque yo debía haber sido un hombre del Renacimiento, ¿no? Porque me encanta tocar distintos palos, me encanta tocar distintas cosas y esa curiosidad pues sigue latente en mí y está muy presente en mi vida continuamente. Yo tengo dos vidas, tengo una primera vida trabajando para otros, como mucha gente, donde, bueno, pues tuve una carrera pues con sus sombras y sus luces, como siempre, pero en general bastante exitosa, que me llevó a ser pues, director general, CEO de una compañía multinacional de ingeniería. En un momento determinado de mi vida, pues por razones personales y porque básicamente estaba ya hasta arriba de viajar, pues dormía, para que te hagas una idea, dormía una media de unos 250 días al año fuera de España. Lo cual es maravilloso para tu matrimonio porque así no te peleas. No te peleas porque como no estás en casa, pues no te peleas nunca, entonces la cosa es muy bonita porque llegas solamente de vez en cuando, entonces bueno, tiene sus pequeñas ventajas. Pero bueno, el caso es que en un momento determinado dije, se acabó y empecé a montar distintos tipos de proyectos. Distintos tipos de proyectos, pues desde una ingeniería civil en México hasta una agencia de marketing digital aquí en España, siempre con socios, que son los que llevan el día a día.
Y yo me dedico pues a unir puntitos. Me dedico a unir intereses de distintas personas y me dedico, pues bueno, pues a conseguir que las cosas al final vayan funcionando. Además de todo eso, pues también soy profesor del IE desde hace ya, pues desde el 2008, ha llovido ya un montón de tiempo, donde soy profesor de dirección comercial y de ventas. Pero a mí cuando me preguntan realmente qué soy, porque a pesar yo estudio ingeniería y esto también económicas y he hecho un montón de másteres y un montón de cosas que no os quiero aburrir, pero a mí cuando me preguntan quién soy, yo siempre digo que soy un vendedor para desesperación de mi madre. Porque claro, Ujú. mi madre cuando digo que es cuando yo decía, cuando era más joven y me la encontraba por la playa con sus amigas y demás, y me decía, bueno, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Y decía, yo soy vendedor. Bueno, mi madre se escandalizaba. Decía, no, tú no eres vendedor, tú eres ingeniero. O sea, ¿cómo te atreves a decir que eres vendedor? Bueno, pues yo soy vendedor, estoy muy orgulloso de ser vendedor y ahora me dedico básicamente a eso. Me dedico a unir puntitos, a ayudar a gente a que venda mejor, a ayudar a que sus equipos comerciales funcionen mejor y a intentar demostrar al mundo que las ventas son algo maravilloso y que son algo consustancial a la vida. Y que si no eres consciente de que estás vendiendo desde el momento en que naces, pues te estás perdiendo una parte muy importante de lo que es vivir. Total. Y me encanta esto que dices, porque el ser vendedor se nace o se hace, como dicen. ¿Qué crees, Rafa? ¿Que se nace o se hace? Yo soy el ejemplo clarísimo de que se hace. Sí. Sí, o sea, el vendedor se hace. O sea, a ver, vendedores naturales, de esos vendedores que son capaces de vender arena en el Sáhara, he conocido muy pocos en mi vida y he conocido a miles de vendedores. Entre los vendedores que he manejado yo directamente, porque he manejado grandes equipos de ventas, los vendedores a los que he formado muchísimos vendedores, los vendedores que han pasado por mis manos a través del IE o a través de otras compañías y demás, vendedores naturales de esos que dices, joder, qué tipo más bueno, este tipo es capaz de cualquier cosa, qué facilidad tiene para la venta. He conocido dos, tres, cuatro. Ahora, vendedores profesionales de orden, de sistema, de educación, de formación, he conocido a muchísimos. He conocido a muchísimos. El vendedor, sin ninguna duda, se hace. Es cierto que hay capacidades que pueden hacer que tengas más facilidad para dedicarte a la venta que otras. Si eres una persona pues que escucha mejor, o eres una persona que eres capaz de, pues eso, de unir puntitos, si eres una persona que eres capaz de escuchar muy bien lo que te está contando la persona que tienes delante, si eres capaz de leer lo que está pasando en la cabeza de la otra persona, evidentemente son cosas que si las tienes de manera innata, pues te van a ayudar, pero son cosas que se pueden aprender. Son cosas que se pueden aprender y que lo que requieren es, pues como cualquier cosa, pues práctica, trabajo y mucho estudio, porque un problema que tiene este mundo de la venta es que no se enseña en ningún lado. Entonces, todos aprendemos un poco, pues como podemos. Pues con prueba y error, por lo que te cuenta uno, por lo que te cuenta otro, por un libro que te lees, por un libro que te dejan. Y un problema que tenemos los libros de ventas es que normalmente son malísimos. O sea, los libros de ventas es terrorífico lo que hay. Hay muchos libros muy buenos de marketing, pero libros de ventas buenos hay poquísimos. Ah, y mucho, es verdad. por- Porque básicamente los vendedores no estamos en eso. O sea, los vendedores estamos en la calle vendiendo, ganando dinero y no tenemos tiempo para ponernos a escribir libros. Entonces, para encontrarte un buen libro de ventas, hay que hurgar muchísimo para conseguirlo. Hablaremos de libros al final y Genial. dejaremos la recomendación de los mejores libros de Rafa, esos que has leído y dices, vale, este vale la pena. Vamos a partir de la parte más mental, porque al final Ujú. yo siento que la venta no es lo que proyectamos fuera, no es la comunicación, va más desde dentro. Y me encantaría me contaras un poco desde tu experiencia, desde todo lo que has estudiado, cómo toma decisiones el cerebro cuando compramos algo, porque esa resistencia de que hablábamos al principio pasa por algo y ese algo es el que nosotros tenemos quizás que detectar para luego entonces el vendedor tener una oportunidad y El cerebro no toma decisiones como pensamos que las tomamos. O sea, nosotros pensamos que las decisiones que toma nuestro cerebro son perfectamente racionales. Y pensamos que todo tiene un sentido y que todo tiene una lógica a la hora de decidirlo. Y no es así. claro, Esta es una discusión que además surge muy a menudo porque hay mucha gente que me dice, no, bueno, Rafa, pero eso será depende. Porque si me estoy comprando algo súper importante o súper caro y demás, la parte racional tiene que tener mucho más peso. Y yo le digo, no, olvídate. La parte racional nunca tiene más de un 10% de peso a la hora de tomar una decisión de compra. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. Y es un ejemplo que es un juego que podemos hacer con tus oyentes porque les va a gustar. Es que penséis por un momento en vuestra pareja. O sea, tu pareja es probablemente la decisión de compra más importante que has hecho en tu vida. Has decidido, voy a estar con esta persona durante mucho tiempo y eso es un claro. tema complejo. Y ahora, pensad en las razones por las cuales estáis con vuestra pareja. Os dejo 5 segundos y os digo lo que os va a salir.
os va a salir, vais a empezar a decir cosas como, es que la quiero mucho, es que me comprometo muy bien con ella, es que es muy buena persona, es que... Y a todas esas preguntas yo te puedo contestar con la mano, te puedo decir, oye, sí, pero ¿es que no has conocido más buenas personas en tu vida? ¿Es que no has querido a otra persona en tu vida? ¿Es que nadie te ha comprendido en tu vida? Y a todas me vas a decir que sí. Y es que la realidad es que no tienes ni puñetera idea de por qué estás con tu pareja. Porque no es una decisión racional, es una decisión puramente emocional. Pero lo que sí es importante saber es que tú tomas decisiones de manera totalmente irracional, a nivel totalmente subconsciente, y luego tu cerebro racional las justifica. Claro. Porque el cerebro racional necesita justificar las cosas. Esto lo explicaba muy bien Kahneman, que fue un tipo que fue premio Nobel de Economía y es uno de los descubridores de una nueva rama de la economía que es la economía conductual. Y este tipo nos hablaba de que teníamos dos sistemas cerebrales. Los llamaba. Kahneman no era un tipo muy divertido. Kahneman hizo todas sus investigaciones con otro tipo que se llamaba Amos Tversky. Eran dos israelíes y eran como agua y aceite. O sea, Kahneman era lo más serio sobre la faz de la Tierra, un tío serio, concienzudo, muy científico, y Tversky era todo lo contrario. Era un juergas, pero de categoría. Que estos dos tipos fueran amigos es algo que nadie pudo comprender jamás. Pero bueno, Kahneman, por así decirlo, era el conceptual y ves que llevaba a la práctica las cosas que iba a las teorías que tenía Kahneman para demostrar que así funcionaban, ¿no? Bueno, pues el caso es que Kahneman, con esa imaginación que caracteriza a los científicos, dijo que, que teníamos dos sistemas cerebrales a los que llamamos sistema uno y sistema 2. ¿Se podía buscar nombres chulos? Pero no, era mucho mejor ponerle sistema uno y sistema 2. Sistema uno súper rápido, con el que no tenemos que pensar. Vemos el helado, queremos el helado, ¡pum! Cogemos el helado. Se acabó. No hay que pensar, no hay que gastar energía. El cerebro es un gran consumidor de energía. Sistema 2. Sistema 2. Este es el sistema que piensa. Toma decisiones muy sesudas, piensa mucho las cosas, le da muchas vueltas a las cosas. Vale. El 90% del tiempo estamos trabajando con el sistema uno. Cualquier decisión que estamos tomando, casi todas las tomamos con el sistema uno. Si lo hiciéramos todo con el sistema 2, moriríamos, pero de cansancio. O sea, porque es que a todo, o sea, imagínate qué horror decidir si le echo una cucharada de azúcar al café o le echo dos. O sea, simplemente esa decisión, no, es que dos, porque las calorías, porque no sé qué. Tú le echas lo que te apetece, listo, no piensas sistema uno, sistema uno, sistema uno. Y esto, si te das cuenta, también se une con lo que comentábamos antes de los tres sistemas cerebrales que tenemos. El Mm. reptiliano, el límbico son básicamente sistema uno y el racional, el neocórtex, es el sistema 2. Entonces, lo que hacemos siempre es tomamos las decisiones con las tripas y luego nuestro cerebro las justifica. Claro. Las justifica y bueno, pues así funcionamos. De hecho, esto es algo que seguro que nos ha pasado a todos, pero decidme la verdad. O sea, tú dime la verdad. ¿Alguna vez has llegado a tu casa con dos bolsas diciendo, ¿en qué demonios estaba yo pensando cuando me compré esto? ¿Qué necesidad? Claro. Sin embargo, si tu pareja o tus hijos o un amigo te pregunta, oye, ¿por qué te has comprado eso? Tú le demuestras con un montón de argumentos absolutamente sesudos que era absolutamente necesario que tú te compraras eso porque era muy importante que tuvieras un ornitorrinco verde en tu casa. O sea, y no te van a sacar de ahí jamás. Claro, ahí yo creo que entra también un poco el ego en juego. Muchísimo, Claro, muchísimo. Queremos tener la razón siempre, queremos ganar siempre. es que el tema de las emociones es complicado. Bueno, es bonito, pero es complicado en la venta porque también el vendedor tiene que saber cómo jugar con ella. Si te preguntara un poco las emociones que juegan un papel fundamental en la venta, Rafa, ¿cuáles serían? Pues ¿Cuáles has visto un poco? vale, a ver, la teoría de las emociones es un tema súper complejo. Hay muchísimas emociones, hay un tipo que se llama Paul Ekman, Mm, que es el gran genio de las emociones. De hecho, este tipo, bueno, de hecho, hubo incluso una serie de televisión basada en su vida. Que era una serie de televisión que se llamaba Lie to Me, que era un tipo que hacía entrevistas era un entrevistador del FBI, que ujú. detectaba criminales y demás. No recuerdo ahora mismo. Tim Roth, que era el actor que la hacía. Si buscáis Lie to Me en Google, la encontráis enseguida y demás. Y este tipo, pues básicamente lo que era capaz era de ver las emociones en la gente y de leer las emociones que había en la gente. Cuando hablamos de ventas, hay dos emociones fundamentales: deseo y miedo. O sea, el deseo de querer tener algo y el miedo a perderlo. Claro, Entonces, si tú eres capaz de activar ese deseo por, oye, mira, no, yo es que quiero crecer, o quiero tener éxito, o quiero tener seguridad, o quiero amor, o quiero cualquier cosa, tienes mucho ganado. Pero si eres capaz de activar el miedo, eso es súper potente. No estamos hablando de asustar a la gente, cuidado, que es que cuando hablas del miedo, la gente tiende a... Y hay muchos vendedores que abusan del miedo.
De hecho, no voy a hablar de marcas, pero no hace mucho había una campaña de publicidad de una agencia de seguridad en televisión Ujú. donde tú estabas durmiendo en tu cama y entraba un tipo en la habitación y entraba por alrededor. O sea, te estaban vendiendo un miedo horroroso a que te iban a entrar en tu casa y poco menos que te iban a acuchillar allí. Claro, Vale, o sea, eso puede ser muy poderoso, pero es cierto que también puede crearte una relación con la marca muy mala, con lo cual hay que tener cuidado. Aquí cuando hablamos de miedo, es el miedo que puede tener alguien a quedarse atrás, a perderse algo. Hay un tipo que se llama Blair Warren, que tiene un librito que es el de, no recuerdo exactamente su nombre ahora mismo, pero de One Sentence no sé qué, o sea, pero es un libro muy cortito, que dice una frase que me la he apuntado para que no se me olvide, decía, las personas harán cualquier cosa por aquellos que alienten sus sueños, justifiquen sus fracasos, alivien sus temores, confirmen sus sospechas y les ayuden a lanzar piedras a sus enemigos. Si bueno, tú eres capaz de tocar esas 5 cosas, lo tienes hecho. Lo tienes hecho. Al final, alentar los sueños es básicamente decirle que te acompaño, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres conseguir. Justificar sus fracasos, todos necesitamos justificar sus fracasos. Es de alguna manera decirles, a ver, no es culpa de tuya del todo. O sea, has tenido parte, pero no te preocupes, vamos a ver cómo consigo que te solucione esta situación. Aliviar sus temores, todos tenemos miedo. Y cuando hay una situación de compra siempre tenemos miedo porque estamos perdiendo algo, estamos haciendo un intercambio, estamos dejando nuestro dinero a cambio de algo. ¿Y si nos equivocamos al comprar esto? ¿Y si no es la inversión que tenemos que realizar? ¿Y si no es la persona adecuada? O sea, siempre hay un medio detrás. Cuando tú le alivias ese temor, te estás acercando también a esa situación. Todos tenemos sospechas, es el ego que comentabas tú antes. No, pues yo pienso que esto es estupendo. Si yo te confirmo que tú estás en la razón, no, pues tienes toda la razón del mundo, porque eso que tú dices es cierto, me estoy acercando de nuevo a ti. Y luego de ayudar a lanzar piedras a sus enemigos hay que verlo con cuidado porque no consiste en que nos metamos a pedras con la gente. claro, Significa básicamente a que tienes enemigos. Y ese enemigo puede ser pues, claro. la competencia, o puede ser un cliente mal encarado, o puede ser una situación de mercado compleja. Ayudar a lanzar piedras a tus enemigos significa que me pongo a tu lado. O sea, me pongo a tu lado para ayudarte a ese problema que tienes con la competencia, con un cliente o con el mercado, ayudarte yo de alguna manera a solucionar eso. Pero esos son los dos factores, o sea, miedo o deseo. Esto que me dices me gusta mucho porque, sobre todo en la agencia, cuando entra cualquier cliente, lo primero que definimos, bueno, una serie de pasos, pero entre ellos el enemigo común. El enemigo común que vamos a compartir entre la marca y la comunidad. Y es Ujú, poderoso, porque cuando hablamos de ello, tú ves que se disparan todo, los mensajes, eso me pasa, eso es hacer al final que las personas se sientan identificadas. Es una forma de decir, te entiendo, estoy aquí para ti, como ujú, vendedor directamente. Rafa, me encantaría un poco entrar en la parte, bueno, hemos hablado muchísimo de eso, pero en la parte de neurociencia, ujú. porque es verdad que se habla mucho de urgencia, de escasez, de cómo captar la atención, de cómo cerrar los negocios, pero al final parece que todo es lo mismo y realmente son cosas diferentes y llevan, o sea, es como una serie de pasos o una serie de temitas, como puntos, como tú dices, que al final te llevan a la venta. Pero parece que cuando nos enfrentamos a una venta es vender y ya. Como decías Sí. antes, no nos han enseñado ese paso a paso o esos pequeños detalles. ¿Cómo vamos a ir de la parte de oferta hasta la parte de urgencia y escasez? ¿Cómo Ujú. hacer que un cliente recuerde tu oferta, pero por encima de cualquier competidor? Que esa oferta se le quede aquí grabada. Pues con algo que hemos comentado antes, muy importante, con la emoción. Con la emoción. O sea, si tú no emocionas a tu cliente, olvídate, estás muerto. O sea, tú puedes tener la mejor oferta del mundo, puedes tener el mejor producto del mundo, puedes tener el mejor precio del mundo. Si no emocionas a tu cliente, si no le tocas el corazoncito, Ujú. estás muerto. Estás muerto. Esto lo sabes tú muy bien. Es absolutamente fundamental. De hecho, hay compañías que venden productos que si vieras realmente lo que es el producto y te olvidaras del envoltorio, el producto en sí, pues no es nada. Sin Claro, embargo, son capaces de generar una emoción brutal. Todos estamos pensando lo mismo, Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es agua azucarada, perfecto, listo, estará más buena, te gustará más, te gustará menos. Pero son buenísimos los tipos. O sea, son buenísimos. O sea, no, cuando están lanzando los anuncios de promociones, no, pero cuando lanzan esos anuncios, el anuncio de Navidad de Coca-Cola, que estamos todos esperando el anuncio de Navidad de Coca-Cola, dices, por Dios, estos tipos son capaces de tocarme algo, la alegría de vivir, viva la gente, no sé, como muchos clientes que son del sector industrial. Me dicen, pero claro. Rafa, ¿cómo voy a levantar yo la emoción que yo que vendo tornillos? Y digo, pues Ujú. vale, es más difícil, pero se puede hacer.
Hay que buscar la forma, vamos a buscar el mensaje, vamos a buscar realmente cómo podemos nosotros hacer que haya emoción por una venta de tornillos o cómo podemos vender los tornillos desde la emoción. Pero solo vas a vender desde ahí. O sea, no vas a vender desde la razón. Como hemos visto antes, la razón solamente justifica. O eres capaz, o eres capaz de vender desde la emoción, o estás muerto. Y hay un paso previo importantísimo que siempre olvidamos, y es que en cualquier venta hay dos ventas reales. Hay una venta principal y una venta secundaria. La venta secundaria es tu producto, tu Claro. servicio. La venta principal eres tú. O sea, si tú no generas confianza en tu cliente, estás muerto. Porque ahí lo que estamos trabajando es con ese primer cerebro, ese cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano que solo quiere que sobrevivas y para el cual el vendedor es un enemigo. Entonces, tú como vendedor eres un posible enemigo. Tú tienes que demostrarle que no eres un enemigo, tienes que mostrarle que eres amigo. Y eso es confianza. Una vez que ganas esa confianza, con la emoción podrás vendértelo. Y luego, no te preocupes, ya le daremos los dos, tres datos que necesita para que su cerebro racional se quede tranquilo y diga, vale, vale, todo esto que me ha contado tiene sentido y este dato que me acaba de dar justifica toda esa decisión que voy a tomar con las tripas. Total. ¿Cuál ha sido ese negocio que has cerrado, que tú has dicho, este es el negocio de mi vida"? Pues fíjate, no es fácil pensar en una sola situación porque probablemente en el momento que pasó yo no era consciente de por qué pasó. Al final, eh, yo me he ido formando pues con el tiempo. Yo en un momento determinado, yo siempre he sido un loco de la medicina, siempre me ha gustado mucho la medicina, me gusta mucho el funcionamiento del cuerpo humano y así llega el funcionamiento del cerebro. Entonces empecé a leer cosas del cerebro y de pronto, pues bueno, pues empecé a ver que había temas relacionados con la mente y con el cerebro y a partir de ahí, pues empecé a crecer hasta el punto de que en un momento determinado me volví totalmente loco y hice una tesis doctoral en ese campo, cosa que no recomiendo a nadie. O sea, porque una tesis doctoral, aparte de ser un tema farragoso y un tema pesado de realizar, habla un idioma que es difícilmente entendible. O sea, de hecho, para mí me costó especialmente hacer la tesis doctoral porque tenía que hablar en un lenguaje académico que no es mi lenguaje. O sea, ya me vais conociendo y yo pues soy muy de andar por casa y digo palabrotas y claro, en el lenguaje académico todo eso está totalmente prohibido y tiene que ser todo absolutamente sesudo y demás. Pero, claro, en ese momento yo no fui consciente, en esa venta que te voy a contar ahora, yo no fui consciente de lo que había hecho y luego me di cuenta que había hecho justo lo que te acabo de contar. O sea, había sido capaz de generar esa confianza con el cliente en primer lugar para que el cliente se sintiera cómodo conmigo, que no significa hacerte amigo del cliente, que son cosas muy distintas, y luego fui capaz de apelar a su emoción. O sea, esto fue una operación muy. Yo trabajé mucho tiempo en Schindler, una compañía de escaleras mecánicas y ascensores que todos conocéis, y esto fue una operación muy gorda de escaleras mecánicas. Y básicamente fue esto lo que pasó. O sea, era una operación donde estábamos compitiendo con los grandes competidores, donde había mucha pelea de precio, porque era una operación muy gorda, todo el mundo quería realizarla. Claro. Y bueno, y al final, sin saber muy bien cómo, pero sin bajar el precio, porque yo no quise bajar el precio, decidí que no íbamos a bajar el precio y demás, conseguimos simplemente, pues apelando a esa relación que habíamos creado previa, que eliminaba todos los miedos del cerebro reptiliano y a toda esa emoción que fuimos capaces de crear en la forma en que presentamos las escaleras, cómo les llevamos a ver unas instalaciones especiales para que vieran cómo funcionaba, cómo les empezamos a hablar sin ser conscientes del tema de cómo fluía el tráfico en el centro, porque la gente mira lo cómoda que iba, no sé qué. Y ahí de pronto, pues bueno, pues de esto fui consciente después. De esto fui consciente después. Ahora, claro, ahora tengo una ventaja y es que ahora sé cómo funciona eso. Yo en ese momento lo intuía, pero no lo sabía. Ahora lo sé. Entonces, claro, ahora es mucho más fácil conseguir ese tipo de cosas. Claro. Otra operación muy bonita que fue muy buena y que también fue muy parecida fue una compañía que compré sin soltar un solo euro de caja. O sea, la compré simplemente intercambiando acciones. Y fue también muy parecido. Primero, esa generación de confianza para eliminar los miedos que el reptiliano podía tener y luego apelar a la emoción de lo que íbamos a conseguir estando juntos. Claro. Y el precio dejó de tener importancia. El precio se convirtió en algo que evidentemente estaba ahí y que había que tratarlo, pero dejó de tener importancia. Estabas hablando de precio, de que no Ujú. bajaste precio en tu negociación, por decirlo así, y me llama mucho la atención porque a veces no, lo que pasa sobre todo en las llamadas de venta, que yo tengo muchos alumnos en las asesorías, que es como no acabo de cerrar la venta y es que luego veo la grabación y digo, claro, es que nunca ibas a cerrar la venta. Aquí se perdió el cliente y aquí ya no te iba a comprar. Entonces, ¿cuál es ese momento donde tú le dices el precio al cliente? Y el cliente acepta el precio porque ya ha pasado por todas las fases de ese cerebro que dices y ya está como abierto y ya está preparado para escucharlo. Bueno, yo aquí soy un poco disruptivo, ¿vale? Sí, Porque hago todo lo contrario a lo que la gente piensa.
O sea, normalmente del precio la gente tiende a hablar al final. O sea, es cierto que no puedes llegar de primeras y, no, o sea, pero, primero, pero una vez que has generado esa mínima confianza, porque si no has generado confianza, olvídate, no vas a conseguir nada, Claro. en este momento tienes que hablar del precio ya. O sea, el precio es el elefante en la habitación. El precio siempre está ahí. Eh, Pensad en vosotros mismos. Cuando tú pides un presupuesto para hacer una obra en tu casa, o un presupuesto para comprarte un coche o para cualquier cosa. Entonces, te dan el presupuesto con un montón de información. ¿Y dónde viene el precio? En la última hoja. Pero sin embargo, tú cuando lo recibes, ¿a qué hoja te vas la primera? A la última. Ves el Ujú, precio y luego miras el resto. Bueno, pues saquemos el elefante en medio de la habitación y dejémoslo aparte. Además, tiene una cosa muy buena sacar el precio al principio y es que te va a permitir descualificar. ujú, Porque se nos llena mucho la boca con hay que cualificar clientes, hay que cualificar clientes. Y muchas veces es muy difícil cualificar, pero es que es muy fácil descualificar. claro. A mí me gusta mucho más descualificar, porque si yo ya sé que tú no vas a ser mi cliente, no pierdo más tiempo contigo y dedico mi tiempo a un cliente que sí pueda convertir y Ujú, que pueda estar con él. Entonces, yo el precio lo saco siempre al principio, porque sobre todo, si estás vendiendo temas de high ticket, si estás vendiendo temas altos, tienes que saber si el cliente tiene el dinero para hacerlo o no. Entonces, imagínate, yo hago el proceso perfecto contigo. O sea, te genero la confianza, te genero la emoción, no sé qué, no sé cuánto, y cuando llega el momento de hablar del precio, te digo, no, mira, es que esto cuesta 10.000. Y tú me dices, no, no, es que 10.000 es carísimo. claro. Pues vaya, pues tenemos un problema, pero tengo un problema sobre todo yo, que acabo de perder un montón de tiempo contigo, porque claro, si esto es en un B2C, a lo mejor puede pasar relativamente rápido, pero si estamos en B2B, pueden haber pasado semanas hasta que llegas a ese punto. Entonces, has perdido muchísimo tiempo sin conseguir el cliente. Por eso yo enseguida lo primero que lanzo es el precio. Una orden de magnitud. Oye, mira, esto que estamos hablando va a estar entre 8 y 15. ¿Te puede encajar? Claro. No, no, muchísimo. Pues estupendo. Pues aquí hemos acabado el tema. Oye, todo por supuesto con educación, una sonrisa maravillosa, pero hay que ser duro en esta parte. Hay que ser duro en esta parte. Me Porque es que si encanta no, esto. vas a perder mucho tiempo. Sí, me encanta esto que me cuentas, porque yo también soy de cualificar por precio. ¿Por qué? Porque Sí. simplemente yo entendí hace muchos años y después de muchos errores, bueno, muchos años no, pero después de muchos errores sí, me equivoco muchísimo y me encanta que muchas veces el éxito de tu negocio en sí está en dejar atrás más que ir captando. Y me refiero a clientes. Cuando tú eres capaz de soltar a algún cliente porque ya tu negocio no está alineado con esa persona y esa persona ya no le puede servir y esa persona no te puede pagar en cuanto a precio se refiere, es maravilloso porque él Sí, irá a otro vendedor o irá a otro negocio, a otro servicio y tú podrás servir a otro también que te pueda pagar. Entonces, claro. pero sí es verdad, Rafa, que desapegarse de eso es difícil. Pero Yo creo eso, que todos hemos pasado por ahí. bueno, aparte es que esto sí que va a ser políticamente incorrecto. Em, los países que tenemos una tradición judio-cristiana en general, Ujú, y sobre todo católica, de la rama católica, tenemos una relación de mierda con el dinero horrorosa. total. Entonces, nos da vergüenza hablar de dinero. O sea, no nos preguntamos cuánto dinero ganas, no nos preguntamos, o sea, nos da, oye, ¿cuánto te ha costado ser? No, no, o sea, es como que nos da muchísimo pudor hablar de eso. Los anglosajones sueltan el precio cuando te descuidas. Tú le preguntas a un anglosajón, oye, ¿y cuánto ganas? El tío te dice cuánto gana en comisiones, cuánto gana en no sé qué, cuánto le ha costado el coche. No tienen ese pudor que a nosotros nos da muchísima vergüenza. Pero claro, cuando estás vendiendo es que el precio es lo que va a marcar al final el tema, porque es que no te voy a regalar las cosas. O sea, tú me vas a dar tu dinero y yo te voy a dar mi conocimiento. Y todos felices. Y vamos a ganar todos, yo voy a ganar dinero, tú vas a ganar conocimiento. Todos estupendamente felices. Pero claro, si nos da vergüenza sacarlo, esto lo sabes tú bien, cuando formas vendedores, ¿cuántos vendedores hacen todo perfecto? Y cuando llegan a hablar a la hora del precio, se hacen chiquititos, 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 chiquititos y dicen, y bueno, y esto cuesta 150. Y que le tienes que decir, Perdona que no te he oído. O sea, porque les da vergüenza hablar del precio. Sí, Hay que perder el miedo a hablar del precio, hay que hablar del precio pues con absoluta naturalidad, porque al final de esto van los negocios. Y aparte hay otra cosa muy buena también, y es que los compradores, que sí son muy profesionales los compradores, saben que esto pasa así y lo utilizan. claro. Y lo utilizan. Me Entonces, claro, encanta. ponen caras de, pero bueno, pero ¿qué me estás diciendo que ese precio que me estás diciendo ahora mismo? Pero estás loco. Y tú te vienes abajo. Al final es una relación de autoconfianza también cuando vas a vender, que es increíble y hay que potenciar muchísimo ahí que nos está escuchando si está empezando a vender o si no está acostumbrado en el día a día a ir vendiendo su negocio porque normalmente nos escuchan emprendedores.
ya más desarrollados, pero también emprendedores que están comenzando, ¿qué consejo le darías para hacer esas primeras ventas? Algo, no tiene que ser una gran estrategia, pero esas primeras ventas para que sean efectivas. Bueno, para que las primeras ventas sean efectivas es muy difícil. Entonces, yo lo primero que ¿Verdad? les diría es que hagan muchas ventas, que hagan muchas ventas, que hagan muchas ventas porque se van a equivocar muchísimo. Vale. Hasta que cojan ese callo, ese feeling de cómo es la venta, que bueno, van a tener que pasar mucho tiempo y se van a equivocar mucho y van a fallar mucho y que sobre todo, bueno, que sean súper resistentes al no. Porque el mejor vendedor del mundo es muy difícil que tenga más del 50% de éxito. Por lo cual vas a escuchar muchos más nos que sí. Si al primer no te vienes abajo, estás muerto. Por lo cual aquí hay un tema de... Es que no me gusta utilizar la palabra resiliencia, que está muy manida, pero es cierto que al final tienes que ser resistente y tienes que ser capaz de aguantar muy bien los nos para funcionar. ¿Qué estrategia de venta está súper valorada y cuál está más infravalorada que tú utilices y dices, es que esto es potencia? Bueno, la más sobrevalorada, sin ninguna duda, es el famoso rapport, el crear rapport. Vale. O sea, está muy bien crear rapport y está muy bien conectar con el cliente y eso es maravilloso, pero convertir eso en la base de toda la relación, que pasa muchas veces, que al Ujú. final solamente nos centramos en eso, solamente nos centramos en vamos a llevarnos bien con el cliente, lo que el cliente quiera, como el cliente diga, el cliente siempre tiene razón, cosa que es mentira. El cliente siempre tiene razón, el cliente no sé qué, no sé cuánto, no sé, el cliente le ha dicho yo tengo que hacerlo. Mira, pues eso de verdad, o sea, no funciona. Y además el cliente se da cuenta cuando tú estás, ese peloteo falso se Sí, da cuenta enseguida. Y eso al final lo que crea es desconfianza, porque lo que crea es el típico pelota rastrero que va por ahí, no sé qué, sí, señor cliente, sí, señor no total, sé qué, sí. Y al final dices, pero este tipo, ¿qué tienes? Porque además, cuando haces eso, lo que pierdes es totalmente la autoridad, porque te estás posicionando ya en un nivel de inferioridad con tu cliente. Y esto es una relación de igual a igual, que es algo que es fundamental que sepamos. O sea, ellos ganan, nosotros ganamos. No, no es una cosa de, pobrecito yo, que a ver si este me hace el favor de venderme. Y luego, la más infravalorada es decirle la verdad al cliente, aunque no sea lo que el cliente quiere escuchar, aunque sea muy incómoda. O total. sea, decirle al cliente que a veces hay que decirle, oye, mira, lo siento, esto no es para ti. O sea, de verdad, o sea, Eso me no, encanta. no puedo ayudarte. O sea, no puedo Total. ayudarte. O sea, lo que yo hago y lo que tú haces, no. O todavía mejor, mira, lo siento, nuestras formas de trabajar no encajan. Yo eso digo mucho a los clientes. También es cierto que ya con cierta edad te puedes permitir ciertos lujos y ya estás un poco como, no digo de vuelta de la vida, porque no lo estaré jamás de vuelta de la vida, pero sí te permites el lujo de poder decir muchas cosas. Mm, Entonces yo a mis clientes, cuando les conozco, les digo que tengo dos líneas rojas. Dos líneas rojas. Y les digo, mira, yo solamente voy a trabajar contigo si pasan dos cosas. Primero, me tiene que gustar tu proyecto. Segundo, me tienes que gustar tú. O sea, si tú eres una persona con la que yo no me iría a tomar una copa, yo no voy a trabajar contigo. No voy a trabajar contigo. Y eso, que puede parecer duro y demás, en el fondo al cliente le encanta. claro, Porque, mira, oye, esto es una cosa de verdad. O sea, cuando tú le dices la verdad al cliente, lo que le estás demostrando es que no quieres la venta a cualquier precio. Le estás mostrando desapego a la venta. Le estás mostrando que no tienes necesidad de vender. Y eso es súper potente. Eso es súper potente. Porque el cliente ya te empieza a ver, pues bueno, te empieza a respetar. Te empieza a respetar. Y dice, bueno, esta persona viene de verdad a ayudarme. Cuando todo un cliente dice, mira, lo siento, no puedo ayudarte. O sea, no puedo ayudarte. O sea, y si ya lo llevas más allá, dice, mira, yo no puedo ayudarte, pero conozco a alguien que sí. Habla con esta persona que seguramente te claro. puede dar una mano. Vale. Eso es magia para el cliente. Ese cliente a lo mejor no es tu cliente nunca, pero hablará bien de ti, te recomendará a otros y en el futuro a lo mejor eventualmente sí podrá ser tu cliente en algún momento. Así que dejaros ya de tanto peloteo a los clientes y dedicaros a decirle las cosas que son verdad. Además que te ahorras tiempo tú y te Hombre, posicionas claro. tú, porque ya es que hay muchas técnicas, por eso te hacía esta pregunta también, porque hay muchas técnicas de vendedores que yo digo, ya esto no cuela, porque ya esto está democratizado, la gente lo sabe, ¿sabes? Ya no es una técnica de vendedor, tenemos que actualizarnos y tenemos que ver que también el conocimiento está en el mercado, no es como hace montones de años atrás que quizás no había internet, había más desinformación y era mucho más fácil manipular la venta. Ujú, Con respecto a lo que decía Rafa, no quisiera dejar de decir, porque el año pasado fue un año de muchísimo aprendizaje para mí y creo que quien nos está escuchando en algún momento ha pasado por eso y es el tema de despedir clientes por haberte equivocado en no hacer lo que acabas de decir. Cuando tú
eliges tu cliente con estas dos líneas rojas que tú tienes, es increíble, porque tú sabes que todo va a ir a bien. Cuando tú hablas Ujú. claro, cuando tú dices, por ejemplo, nosotros lo hacemos mucho en, yo no te prometo seguidores, porque yo no puedo coger el dedo de una persona y ponerle seguir. Yo te prometo un sistema de ventas, Es como llevar, ¿qué es lo que yo te puedo dar que puede generar el resultado que tú quieres? Pero el resultado que tú quieres en este momento, yo no te lo puedo dar. Y es tan bonito cuando tú puedes ser transparente con el cliente y cuando puedes ir de la mano con él a lograr un objetivo y no haber manipulado ese objetivo y después no saber qué hacer, porque al final cuando tú no puedes dar un resultado, no lo puedes dar y punto. Entonces, es súper bonito que quien nos está escuchando entienda que a veces desapegarse del resultado, lo que decías incluso antes, ir allí y ser transparente, ser genuino y ser coherente con lo que nosotros estamos ofreciendo es a veces la mejor técnica de venta. Y bueno, fíjate, todavía hay un punto más allá en esto que acabas de comentar, es que no puedes sobreprometer. O sea, yo cada vez que veo algún anuncio de estos de aprenda inglés en 3 meses, digo, Total. pero, o hágase rico, gane 10.000 euros en un mes dedicando 2 horas de trabajo, digo, pero bueno, o sea, ¿quién se va a creer esto? ¿Quién se va a creer esto? O sea, a ver, nadie regala duros a 4 pesetas. Es que antiguo ha quedado eso, ¿no? Lo de duros a 4 pesetas es terrorífico. Pero es verdad, o sea, nadie regala euros a 50 céntimos, nadie. Entonces, Claro. no es creíble. Y aparte, una cosa que haces que me encanta, que acabas de comentar que me encanta, es lo de no focalizarse en la meta, sino en el proceso. O sea, no obsesionarse con la meta, sino, oye, no, no, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer y los resultados vendrán como consecuencia de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque si tú haces lo que tienes que hacer, las cosas salen. O sea, esto es como las dietas milagro. No, mira, con esta dieta tú perderás 10 kilos de aquí y tendrás este verano, estarás fantástico con un tipazo que te mueres y en la playa todo el mundo te mirará. Mira, pues eso, pues ya veremos. Pero lo que sí te puedo decir es, ¿qué te parece si empezamos esta semana? Esta semana intenta eliminar el azúcar de tu comida y vamos a ver qué pasa la semana que viene. Me encanta. Y si pudieras dar tres consejos, solo tres consejos, esos que resumen Solo la tres. vida de venta de Rafa, Vale, ¿cuáles serían? vale. Mira, pues uno que acabamos de comentar. No tengas miedo a perder una venta. O sea, la desesperación espanta. El cliente huele a kilómetros cuando quieres cerrar por necesidad, cuando quieres vender a toda costa. Y entonces no, o se aleja o se aprovecha, por lo cual en las dos situaciones estás jodido. Entonces, si tú te muestras tranquilo, confiado y demás, y con esto que hemos comentado ahora mismo ya, a lo mejor esto no es para ti, eso genera confianza. Y esa confianza al final va a cerrar ventas. O sea, te va a ayudar a cerrar ventas. Otro consejo, habla poco y escucha mucho. Que me encanta. Y eso significa aprende a preguntar. Aprende a preguntar y se aprende. Y se aprende. Hazte listas de preguntas. Ahora, yo me hacía listas de preguntas cuando iba a ver a un cliente. Preguntas abiertas para que el cliente hable. Haciendo el embudo de lo más amplio a lo más cerrado. Yo me acuerdo, cuando nos sentamos, por ejemplo, con las escaleras, con los arquitectos, pues lo primero que le preguntaba al arquitecto, antes de hablar de lo mío, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué proyecto estás trabajando? Y cuando se ponía a hablar de mi proyecto, decía, no, 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 este ya hablaremos luego. ¿De qué más proyecto estás hablando? Porque al final le estás generando confianza, le estás ofreciendo y estás empezando a ver lo que realmente le interesa. Tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a escuchar y aprender a escuchar, esperar. Y siempre una pregunta más. Y ahí sí que tienes que reflejar al cliente. Cuando el cliente, no, pues mira, estoy trabajando ahora mismo en un proyecto en un centro comercial. Ah, en un centro comercial. Y te va a contar más, te va a contar más, te va a contar más. Y al final vas a tener muchísima información de lo que hace. Y vas a conseguir dos cosas con eso. Primero, muchísima información y segundo, generar esa confianza que hablamos al principio que es fundamental para esa venta principal que luego te va a llegar a funcionar. Me encanta esto. Y luego, como tercer consejo, aunque podría dar Sí. alguno más, pero como tercer consejo, habla siempre del libro del cliente. No hables de tu libro. O sea, vende el problema, vende la solución al problema, no vendas tu producto. O sea, hablas del problema que tiene el cliente, hablas de cómo puedes solucionar su problema, pero no le vendas tu producto, no le vendas lo tuyo, que nos volvemos locos y empezamos a hablar siempre de lo nuestro, de lo nuestro. O sea, no, tienes que hablar de él. Al cliente no le interesa un carajo nada. O sea, no le interesa nada. O sea, al cliente lo que le interesa es él mismo, pues habla de él. Claro. Habla de él. Esto yo siempre pongo mi ejemplo, sobre todo cuando formo a gente muy especialmente joven, le digo, esto es como cuando tú sales a los bares a buscar muchachos, muchachas o lo que tú vayas a buscar a los bares. O sea, cuando tú te vas al bar, ves a alguien que te gusta, tú no llegas allí y empiezas a decirle, mira qué guapo soy, mira, no sé qué, le preguntas, oye, ¿tú tienes gatos? Tengo gatos. Soy súper fan de los gatos. No, y oye, ¿y tú qué bebes? Pues mira, yo bebo vodka con mandarina, y lo mismo que yo. Sea, porque al final Claro. estás hablando del idioma del cliente. Y si te voy a regalar uno más,
Vale, un consejo se más. Y acepta. claro, y es que, o que os unáis a rafadiazcuz.com, porque ahí hay muchísima información de todas estas cosas y os cuento siempre pues cosas de estas que me gustan a mí de cómo vender, del cerebro, de cómo manejar equipos y demás. Rafa, vamos a conocerte un poco más. Esas preguntas que están fuera del área de venta, digámoslo así. Me encantaría me dijeras ese libro que ha marcado tu vida realmente. Si puedes, si no tiene que ver con la venta, pues sugiérenos uno de venta porque me encantaría. Vale, si hablamos de, bueno, soy lector compulsivo, o sea, Tenemos eso en común. leo muchísimo, o sea, leo muchísimo. De hecho, me leo hasta la etiqueta del champú, o sea, me leo absolutamente todo lo que cae en mis manos y tengo una biblioteca maravillosa, grandísima y me paso horas y horas leyendo y además tengo la suerte de que leo rápido, con lo cual pues, soy capaz de leer muchos libros. Si hablamos de libros de ventas, em, por favor, huid de los libros de tipo vente a la mente, no a la gente, ese tipo, huid de esas cosas, porque em, están haciendo muchísimo daño porque hay una parte científica real dentro del libro, pero luego la mezclan con teorías suyas propias que no tienen ni pies ni cabeza y al final montan un batiburrillo que está muy bien contado, pero que rasca cuando profundizas. Mm. Leer a Kahneman, el Ujú. Piensa despacio, piensa rápido, es maravilloso. Además es un libro que a pesar de ser un libro escrito por un tipo que es premio Nobel de Economía, se lee súper fácil. Leer a otro premio Nobel de Economía como es Richard Thaler, Ujú. tiene un libro maravilloso que se llama Todo lo que aprendí de la psicología económica. Creo que le han cambiado el libro ahora en la traducción, el título. Pero vamos, si lo buscas así, lo encuentras con ese nombre. Thaler es discípulo de Kahneman. A Kahneman le dieron el premio Nobel en el año 2003, me parece recordar, y a Thaler se lo dieron en el 2010-2012. Entonces, y tratando sobre el mismo tema. Y son dos libros maravillosos porque al final te cuentan un montón de experimentos que realizaron para demostrarnos que no somos seres racionales, sino que Súper. tomamos decisiones de manera que no tienen absolutamente que ver. Y hay algunos que son verdaderamente divertidos y que cuando los ves dices, bueno, esto es una locura. Y los tíos eran muy imaginativos a la hora de diseñar esto. Si quieres leer libros pequeñitos de estos más tipos de aeropuerto y demás, yo solamente he leído dos libros buenos de ventas de esos. Los dos del mismo autor, un italiano que vive en España hace mucho tiempo, al que tengo la suerte de conocer personalmente, que se llama Cosimo Chiesa. Y tiene un libro que se llama Vender es algo más y otro que se llama Dirigir vendedores es algo más. Son libritos que te los lees en la ida del avión. O sea, en una hora, Claro. la ida y vuelta del avión, te los has leído. Y luego libros personales, pues muchísimos. Yo leo sobre todo mucho de historia, me gusta mucho la literatura que tiene que ver con la historia. Historia novelada, o sea, tampoco me vuelvo loco de ponerme a leer otras cosas. Soy absolutamente fan de Santiago Posteguillo. No sé si habéis leído sus libros sobre la antigua Roma, que son una maravilla. Y que además, como está tratando las vidas de personajes muy importantes, pues de Ujú. Trajano, de Escipión el Africano, ahora de Julio César, hay muchas enseñanzas detrás que son muy aplicables a tu día a día en los negocios. Si os gustan las biografías, es fundamental que os leáis la biografía de Steve Jobs que hizo Walter Isaacson, que es, vamos, yo creo que es la mejor. Walter Isaacson está especializado en biografías, he leído varias suyas, todas son muy buenas, pero esta es espectacular. La Steve Esta Jobs. biografía es espectacular, o sea, es un libro os recomiendo que os lo leáis con una libreta al lado, porque es que vais a sacar un montón de ideas para vuestro negocio, de cosas, porque Steve Jobs era un genio, no cabe duda, y también un psicópata. Ah, porque su genialidad no hay ninguna duda, pero su psicopatía tampoco hay ninguna duda. Y en el libro se ven muy bien las dos. De hecho, este libro tiene una anécdota muy buena, y es que, no sé si esto lo sabes, Alicia, pero es el propio Steve Jobs el que le carga a Walter Isaacson que escriba su libro. Entonces, él le dice que quiere que escriba su biografía porque había leído algunas biografías suyas, algunos artículos periodísticos, donde no era especialmente bueno con Apple, donde le dejaba un poquito, y le dijo, no, quiero que seas tú el que escriba mi biografía. Wow. Y le puso tres condiciones. Dijo, primera condición, el libro se tiene que publicar una vez que yo esté muerto. Steve Jobs ya estaba mal en ese momento. Segunda condición, no quiero ir leyendo absolutamente nada de lo que vayas escribiendo. Ni yo ni nadie en mi entorno puede leerlo. Tercera condición, aquí tienes una lista con mis amigos y otra lista con mis enemigos. Tienes que hablar con todos. El Wow. libro es brutal, o sea, de verdad, es un libraco, son 400 y pico páginas, 500 y pico páginas, pero empiezas a leértelo y no puedes parar, no puedes parar, es absolutamente maravilloso. Y Pues podría hablar de libros durante, horas. durante. Sí, ese lo voy a poner en la lista porque lo he visto en varias ocasiones y me parece interesante que me lo recomiende. ¿Qué contacto te gustaría tener que todavía no tienes?
¿Qué contacto me gustaría tener que todavía no tengo? Qué pregunta más buena. ¿Qué contacto me gustaría tener que todavía no tengo? Pues sí, pero es una persona que te va a sorprender. Me gustaría mucho conocer a Boden Barrett. Por, Boden Barrett es el medio de apertura de la selección neozelandesa de rugby. Ha sido considerado muchas veces, muchos años, el mejor jugador del mundo. Y me gustaría mucho tomarme una cerveza con él. ¿Y qué tendrías que hacer para conocerlo? Pues tendré que hablar con mis amigos del rugby. Yo he jugado al rugby mucho tiempo. Tendré que hablar con mis amigos del rugby a ver si alguno le conoce, a ver si tiene contactos con los neozelandeses y consigo llegar a ellos. Pero vamos, hoy en día lo de los 6 grados de separación yo creo que se han convertido en 3 o 4. Ahora es realmente sencillo. ¿Qué le dirías al Rafa de hace 5 años atrás? Que espabile, Me encanta. que espabile, que se mueva más rápido. O sea, yo ahora mismo pienso que hace 5 años era medio subnormal. Sé que decir subnormal es políticamente incorrecto, pero pienso que era subnormal hace 5 años. Y es más, el día que dejé de pensar que hace un mes o 2 meses no era subnormal, ese día voy mal, voy por mal camino. O sea, el día que no te des cuenta de que tu yo de ayer era medio tonto, tienes un problema. Tienes un problema de ego y tienes un problema que te tienes que hacer mirar. Pero yo diría que espabile, que se atreviera más a hacer cosas que no hizo en su momento, que avanzara más rápido en proyectos que estaba pensando, a ver cómo hago esto, cómo dejo de hacerlo, porque que se tire para adelante, que los haga y que luego ya veremos si salen bien o que salen mal. Tú fíjate, yo la primera vez que decidí montarme por mi cuenta fue en el año 2012. Y en ese momento me llegó una oferta laboral muy potente, con mucho dinero por delante, y no lo hice. Y luego en el 16 ya sí tomé eso. Me arrepiento muchísimo de no haber pegado el salto en el 2012, porque de verdad no he sido más feliz en mi vida que ahora. O sea, Total. tengo libertad absoluta, hago lo que me da la gana, tengo los clientes que quiero tener, me lo paso fenomenal, estoy metido en un montón de fregados con gente súper interesante, conozco gente interesante todos los días, ahora te he conocido a ti. Increíble cuando miramos atrás y decimos, wow, lo que era y en lo que me estoy convirtiendo. Pero ahí hay algo que me gusta siempre apuntar y es, vale, ya, lo que eres hoy, perfecto. Pero ya lo que eres hoy, tienes que convertirlo en algo más grande mañana. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y ese cómo lo vas a hacer con proyección futura, me encantaría preguntártelo. ¿Cuál es la proyección futura de Rafa? Pues mira, ayer precisamente estaba comiendo con un compañero mío del colegio. Y estábamos hablando de que yo, como ya tengo cierta edad, que algunos compañeros del colegio ya están pensando en jubilarse y cosas de esas. Y yo le decía, Paco es muy amigo mío, le decía, Paco, o sea, tú y yo no nos vamos a jubilar en la puta vida. Total. Pero qué tristeza pensar que tu objetivo en la vida es jubilarte. O sea, no, 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 yo tengo muchísimas cosas que hacer y ahora mismo estoy súper ilusionado con este nuevo proyecto que acabo de lanzar en rafadiazcuz.com, porque dentro, pues evidentemente vendo cosas, porque si no vendiera cosas, pues esto sería un desastre. O sea, pues, para hacer cosas gratis, pues eso ya las hago yo para otra gente. Mi labor social ya la manejo yo por otro lado. Pero mañana surgirá otro proyecto, surgirá otra aventura. Yo estoy muy abierto siempre a cualquier cosa que venga. A mí cualquiera que venga con un proyecto, si se cumplen esas 2 líneas que te he dicho antes, que el proyecto me divierta y que la persona con la que me vaya a meter en el proyecto me iría a tomar una copa con él, pues estoy muy abierto a cualquier cosa. ¿Y cómo estoy haciendo todo esto? Pues sin parar de formarme. De hecho, acabo de terminar, bueno, estoy terminando ahora mismo una mentoría que me ha costado 6.000 euros, con un tipo muy potente para seguir creciendo en este campo donde conozco menos. Hay que seguir formándose, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir mirando. El mundo está cambiando a una velocidad absolutamente brutal. Todo lo que estamos viviendo ahora mismo con las inteligencias artificiales, que me parece absolutamente maravilloso, pues tenemos que estar ahí. Y eso significa porque tienes que seguir vivo, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir hablando con gente interesante y hablando con mucha gente. Hay que hablar con mucha gente. Todavía no he conocido a nadie del que no tenga nada que aprender. O sea, y Total. cuando Me digo nadie parece es nadie, o sea, increíble. el basurero de la esquina, el tío del puestecito de al lado, o sea, todos tienen algo que enseñarte. Habla con la gente, habla con tu peluquero, habla con el camarero, habla con todo el mundo, que todo el mundo te podrá enseñar cosas. Es que cada uno tiene su propia experiencia de vida, tiene un Claro. montón de enseñanzas y si tú puedes ser, yo me defino como una eterna aprendiz, Rafa, y yo creo que definirse como eso y actuar en coherencia con eso es yo creo la mejor estrategia de marketing que puedes crear y de formación a futuro. Es que lo Rafa, que acabo de decir es maravilloso. O sea, lo de tener siempre ese sentimiento de aprendiz, porque primero te estás demostrando dos cosas. Estás demostrando humildad, que la humildad es la única forma de aprender, porque te está diciendo, oye, mira, sé que no sé todo.
eh, creo que era Aristóteles, no estoy seguro, pero creo que Aristóteles, me voy a tirar a la piscina a ver si era, si no era, pues ya alguien dirá, no era Aristóteles, pero bueno, era, Total, que decía, cuanto más grande es mi isla de conocimiento, más grande es mi costa de desconocimiento. Entonces, el total, ser consciente de que por mucho que aprendas, siempre te va a quedar mucho más por aprender, esa humildad que tú tienes, eso de ser continuamente aprendiz, de mirar las cosas con ilusión, de ver algo nuevo y decir, oye, vamos a brujulear a ver cómo es esto, vamos a ver cómo funciona esto ahora mismo. Vamos, pues eso es maravilloso. total. Y la verdad me ha funcionado muy bien, así que quien lo quiera hacer suyo, pues se lo regalo. Es Vamos, fenomenal. me encanta esta pregunta que te voy a hacer. Vamos a cerrar el podcast con ella, porque siento que es una de esas que dejan legado para toda la vida. Y es, si tuvieses un altavoz enorme que pudieras llegar a todas las personas, incluso después que ya no estés en este mundo, ¿cuál sería el mensaje que dejarías? Pues yo les diría básicamente que no se tomen la vida muy en serio, que a fin de cuentas no van a salir vivos de ellas. Rafa, muchas gracias por estar en Marca Marketing Podcast. Creo que ha quedado un podcast increíble, que quien nos está escuchando lo va a disfrutar muchísimo. Que tome esas notas y nos las comparta en nuestras redes sociales. Que escuche nos diga el trocito del episodio que más le haya gustado. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio.